¿Estamos solos en el universo? ¿Somos los únicos que miramos a las estrellas y nos preguntamos, ¿hay alguien allá? Hoy, los científicos buscan la respuesta de distintas maneras. Algunos con radiotelescopios inmensos. Algunos con sondas interplanetarias e interestelares. Si encontramos vida extraterrestre, ¿cómo sería? ¿Suave y blanda? ¿O los primeros extraterrestres que contactamos simplemente serían máquinas que se autorreplican y sus creadores biológicos habrían muerto hace millones de años? Algunos de los científicos más importantes en el mundo buscan respuestas en la búsqueda de ET. Es la pregunta que ha mantenido a muchas personas despiertas en la noche, observando las estrellas, meditando las posibilidades. En una galaxia llena con miles de millones de estrellas, en un universo lleno con cientos de miles de millones de galaxias, ¿estamos solos? Es difícil de comprender la increíble vastedad del universo, pero aquí les presentamos una forma de considerarla. Si tuviera que reducir el tamaño del Sol al de una canica y ponerla en una acera en el centro de Manhattan, la Tierra sería un pinchazo a 1 metro de distancia. Marte se encontraría 60 centímetros más allá. La otra estrella más cercana en donde pudiéramos esperar encontrar vida inteligente, Alpha Centauri, no estaría a 3 o 30 metros de distancia, estaría en Washington, D.C., a 368 kilómetros de distancia. Y otra estrella pudiera estar tan lejos como a 11.200 kilómetros de distancia en Río de Janeiro. Pero si nos tropezáramos con viajeros de estos puntos distantes en el cosmos, ¿cuál sería su apariencia? ¿Serían básicamente igual que nosotros? ¿Serían fundamentalmente diferentes? ¿Serían quizá tan extraños y poco usuales que no se parecerían a nada con lo que hemos soñado o temido de que pudiera existir? Muchos creen que la búsqueda de vida extraterrestre debe comenzar realmente con un escrutinio intenso de cómo comenzó la vida terrestre, es decir, la vida en la Tierra. A principios de 1950, 2 químicos en la Universidad de Chicago adelantaron entendimiento de la química básica de la vida de forma drástica. El químico laureado con el Nobel Harold Urey y el estudiante graduado de la Universidad Stanley Miller inventaron un lote de caldo primordial. Inyectaron metano, amoníaco, hidrógeno y agua en un sistema cerrado de ampolletas y tubos de vidrio. Se pensaba que estos químicos eran muy comunes en los primeros años de la Tierra. Si pone todas estas cosas en un contenedor y le suministra algún tipo de energía para crear una especie de reacción, ¿qué hacen? ¿Qué tipo de reacción se produce? Miller y Urey le suministraron energía a la mezcla con chispas eléctricas para simular rayos. Los resultados fueron electrizantes. Obtuvieron un lodo marrón en las paredes de su cámara. Cuando comenzaron a analizar ese lodo marrón, había muchos materiales orgánicos. Algunos de ellos eran aminoácidos. Algunos de los precursores, los bloques de construcción para las proteínas. Las proteínas, por supuesto, son a su vez los bloques de construcción de la vida. El experimento de Miller-Urey demostró que los precursores de los organismos vivientes pudieron haber tenido sus inicios gracias a una reacción química. Y tales reacciones no están limitadas a la Tierra. El metano, el amoníaco, el hidrógeno y el agua están llenos de otros cuerpos cósmicos de nuestro propio sistema solar, y muchos científicos lo creen en todo el universo. Sin duda, según lo señaló el astrónomo Carl Sagan, al hablar sobre el experimento Miller-Urey, ningún otro experimento había hecho tanto para convencer a los científicos de que la vida es abundante en el cosmos.
Pero la presencia del agua fue clave. Dicha reacción química no se hubiera producido sin ella. El agua es muy buena para disolver materiales, mucho mejor que cualquier otro líquido, así que puede disolver cualquier tipo de nutrientes y productos químicos, cosas que pueden actuar como catalizadores, cosas que pasan por las reacciones químicas de la vida, así que el agua es un líquido excelente para almacenar todos estos químicos. En la Tierra, donde existe el líquido del agua, sin importar cuán extremo sea el ambiente, también reside algún tipo de vida. Reside en profundidades del océano tan grandes que los rayos del sol no pueden alcanzarlos. Reside en grietas rocosas húmedas, a kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. E incluso reside en la salinidad extrema de un antiguo lago de California, con un contenido de sal por encima del 10%. Eso es 3 veces el porcentaje de sal en el océano. Pero la vida en la Tierra también necesita de carbono, que en efecto era la sustancia primaria generada por el experimento Miller-Urey. Todas las formas de vida como las conocemos consisten en gran medida de moléculas de carbono. La vida necesita algún tipo de capacidad de crear grandes moléculas que puedan almacenar información, así que el carbono es asombroso construyendo moléculas. Así que, por ejemplo, la molécula de ADN contiene una base de 1.000 millones de pares de longitud. Si estira una simple molécula de ADN de una de sus células, tendría casi 1 metro de longitud, una sola del trillón de células. Así que necesita algo que pueda almacenar la inmensa cantidad de información que se necesita para construir una criatura como un león, un humano o un árbol. Pero si la vida ha encontrado asidero en otro lugar en nuestra galaxia o más allá, ¿estas condiciones necesariamente serían verdaderas? La vida extraterrestre estaría basada en agua y carbono. El ADN le daría forma a la vida inteligente y los extraterrestres se parecerían a nosotros. Quizá podrían parecerse un poco a nosotros, pero eso sería muy fortuito. Quiero decir que acabo de ver a una ardilla correr detrás de ese arbusto. Habita el mismo planeta que yo, tiene ADN, quizás 70% de su ADN sea el mismo que el mío y no se parece a mí. ¿Por qué los extraterrestres tendrían que parecerse a mí? Un científico que pasa el tiempo haciéndose dichas preguntas y representando formas especulativas de extraterrestres es el Dr. Robert Hurt del Instituto de Tecnología de California. Hurt es un científico de visualización que utiliza datos suministrados por el telescopio espacial Spitzer, que envía imágenes de objetos y procesos del espacio profundo. Trata de encontrar las mejores maneras visuales de explicar conceptos técnicos complejos a través de las imágenes. Los planetas que son estudiados alrededor de otras estrellas, las maneras en que se forman las estrellas y las nebulosas, los procesos que ocurren en las galaxias y el universo distante y hasta llegar al límite del Big Bang. Pero para este programa, el Dr. Hurt estuvo de acuerdo en usar los datos científicos conocidos para representar una forma de vida especulativa de extraterrestre. Para su mundo alienígena, escogió a Júpiter. Un reto real, ya que Júpiter es esencialmente una bola gigante de gas. Aquí tenemos un lugar en donde no hay tierra de la cual hablar. La atmósfera está hecha principalmente de hidrógeno y gas helio, a pesar de que es rica en compuestos orgánicos. A medida que se adentra en la atmósfera, se hace más caliente y las presiones son más altas. Así que se planteó una especie de experimento difícil. ¿Qué se podría imaginar que vive en un ambiente como este? Al referirse al único modelo conocido de vida, organismos vivos en la Tierra, Hurt comenzó por preguntarse, ¿qué necesita la vida en la Tierra? Necesita una fuente de energía, necesita los químicos que la vida en la Tierra necesita para formarse, los materiales de los cuales se origina. En Júpiter, una fuente primaria de energía es la radiación débil del Sol que irradia la parte de arriba de la atmósfera del planeta.
La única fuente conocida de químicos para usarlos como bloques de construcción para la vida son los compuestos orgánicos que giran confusamente en la capa de nube joviana. Al considerar una forma potencial de vida que pudiera aprovecharse de ambas a largo plazo, el Dr. Hurt recordó una idea postulada originalmente por Carl Sagan en los años de 1970, la noción de una especie de globo de gas viviente. Dicha criatura permanecería arriba en la atmósfera de Júpiter de manera indefinida. Ahora hay un problema en Júpiter de que la atmósfera de Júpiter ya está compuesta del gas más ligero que conocemos, el hidrógeno. Así que no puede haber uno más ligero que el globo de hidrógeno. Pero si quiere que un globo sea capaz de flotar en la atmósfera de Júpiter, tiene que ser un globo de aire caliente. Hurt inventó un organismo extraterrestre que realmente es más una planta que un animal. Un globo que parece una planta, inflado y que se mantenía flotando gracias al aire caliente. Ahora sería muy costoso en términos de biología generar eso uno mismo, así que en su lugar, si imaginamos una criatura que tiene la piel muy oscura, una piel muy clara, eso permite que la radiación solar caliente los gases adentro. Podría ser capaz de generar algo que levitará al menos durante las horas del día, solo al absorber la radiación solar. En la noche, la planta perdería su fuente de calor, pero el Dr. Hurt ha permitido este problema en el diseño de la criatura. Tiene una forma que se ha adaptado bien para actuar como una especie de paracaídas que puede recorrer termales. Cuando no es capaz de calentar sus propios gases y flotar como un globo, en la noche puede hundirse más abajo de la atmósfera, pero al encontrar las termales puede subir casi como un planeador. El tiempo transcurrido en altitudes más bajas sería de hecho beneficioso para la criatura. Aquí es donde su comida es más copiosa. Le he dado una especie de sistema a base de aire que cuelga en el fondo. Cuando se hunde en las partes más bajas de la atmósfera, puede hacer una investigación, sacar algunos de los compuestos orgánicos que sabemos que existen en la atmósfera de Júpiter. Por supuesto que la creación del Dr. Hurt de la planta de globo joviana solo representa un ejercicio de entretenimiento en extremo, pero basado en la especulación científica. Pero la posibilidad de que alguna forma de vida pudiera existir ahora en otros cuerpos cósmicos en nuestro sistema solar es muy real para muchos astrobiólogos y geólogos. Y dicho cuerpo se encuentra justo al lado de Júpiter, la luna joviana cubierta de hielo, Europa. A 592 millones de kilómetros de la Tierra, orbitando el planeta gigante de gas Júpiter, se encuentra el muelle más probable para la vida extraterrestre en nuestro sistema solar, Europa. Es una bola cubierta de hielo cerca del tamaño de nuestra luna, casi un cuarto del tamaño de la Tierra. Los científicos creen que el hielo en Europa cubre un océano global de agua líquida. Un indicador convincente es que Europa es un conductor de energía electromagnética. Conduce el campo magnético generado por Júpiter. Esta conducción es la firma, o nosotros pensamos que es la firma, de agua salada dentro de Europa. Se cree que la capa de agua en Europa puede tener 160 kilómetros de grosor. Recuerden, Europa es similar en tamaño a la luna de la Tierra. Eso quiere decir que, a pesar de que es un cuerpo más pequeño, de hecho tiene el doble de la cantidad de líquido de agua de todos los océanos en la Tierra, juntos. Y por supuesto que el agua líquida es lo que hace posible la vida en la Tierra. Así que los científicos cuyo mayor interés es la búsqueda de la vida extraterrestre se centran intensamente en el estudio de Europa. Pero, ¿cómo el agua líquida que se congela en temperaturas menores a 0 grados centígrados existe en una luna 5 veces más lejos del Sol como la Tierra? Europa gira alrededor de Júpiter en un patrón elíptico. A veces está cerca de Júpiter y otras veces está más lejos. Cuando está cerca de Júpiter se estrecha por la gravedad de Júpiter. Es un efecto que llamamos mareas, y cuando se aleja más, se estrecha menos. Así que significa que el cuerpo de Europa trabaja continuamente.
La fricción causada por este estrechamiento genera calor, al igual que como se calienta una pelota de goma cuando se aprieta de manera repetida. A escala planetaria, este proceso se llama calentamiento de mareas y crea suficiente calor, posiblemente para mantener H2O a kilómetros por debajo de la superficie de Europa de forma líquida. También pareciera que este estrechamiento causa fracturas en la corteza de hielo de la luna joviana. Imagine que tratáramos de cambiar la forma de un huevo. ¿Qué le pasaría a la cáscara? La cáscara se rompería. Así que cuando vemos la superficie de Europa vemos líneas por todos lados, las cuales sin duda marcan los lugares de las grietas. Pareciera que las grietas se abren y cierran con frecuencia. Y el potencial de que estas grietas permitan al agua de abajo interactuar con la superficie tiene implicaciones importantes para la posibilidad de vida en Europa. El agua en el océano subirá rápidamente a la grieta. Cuando sube rápidamente se congelará. Comienza a congelarse. Unas horas después, cuando se cierra la grieta, va a apretar ese lodo arriba hacia la superficie. Así que en donde sea que veamos estas líneas en Europa hay crestas dobles. Una cresta se alinea a lo largo de cada lado de la grieta. La mayor parte del agua, sin duda, se derrama de la grieta al océano que está abajo. Es probable que lleve consigo algunos de los bloques de construcción de vida que se filtran desde la superficie. La parte de arriba de la capa de hielo de Europa tiene oxígeno. Se ha separado del H2O en el hielo por partículas cargadas en el campo magnético de Júpiter. Además, es probable que la superficie de Europa tenga compuestos orgánicos que caen de cometas y pedazos de cometas. Así que, de nuevo, la superficie tiene otro ingrediente que es importante para la vida. El Dr. Richard Greenberg de la Universidad de Arizona ha descrito gráficamente cómo formas de vida potencial pueden aprovecharse del ecosistema creado por una grieta en la corteza gélida de Europa. A pesar de que los centímetros más exteriores no serían un buen lugar para que se desarrolle una vida debido a la radiación, una vez que desciendes unos cuantos centímetros, la vida estaría a salvo de la radiación, pero también recibe suficientes rayos de luz para la fotosíntesis. Así que podría tener un organismo en ese nivel que hiciera el proceso de fotosíntesis y se conectaría al océano por esta agua de marea que sube y baja rápidamente todos los días. Un día en Europa es mucho más largo que un día en la Tierra. Cerca de unas 3 veces y media el tiempo de longitud de un día en la Tierra. Tiempo para que los organismos móviles se aventuren en la grieta. Podría imaginar otros organismos que se aferren a las paredes de esas grietas y solo se aprovechen del flujo del agua del océano que les pasa todos los días. Incluso los moluscos o criaturas como aguamalas pudieran elevarse con el agua a las grietas para tomar nutrientes frescos de la superficie. La vida en los océanos cubiertos de hielo de Europa también atraen energía y nutrientes de otro lugar distinto a la superficie gélida. Es posible que el calor residual en el centro de Europa produzca ventosas hidrotermales de alta mar. En la Tierra, dichas ventosas albergan formas múltiples de vida exótica. Lo que ocurre es que al reducir agua, que es muy caliente y tiene muchos metales pesados, sale a través del agua del suelo y se introduce en el mismo océano. Hay un inmenso gradiente en la composición química de la que puede alimentarse la vida. Esta fuente química de energía le permite a inmensas poblaciones de bacterias y otras formas de vida muy pequeñas existir. Hay todo un ecosistema, toda una cadena de alimentación arriba de eso, que lleva a peces y distintos gusanos que prosperan en esos lugares. Hace pocos años han surgido conversaciones de enviar un módulo de aterrizaje a Europa que pudiera penetrar el hielo e investigar si hay vida.
Pero el experto en Europa, Richard Greenberg, piensa que un módulo de aterrizaje pudiera descubrir signos de vida sin penetrar el hielo. Si enviamos una nave espacial a Europa para buscar vida, pudiera ser muy fácil encontrarla, mucho más de lo que la gente cree. La mayoría de los planes han considerado cómo atravesar esos kilómetros de hielo para llegar al océano, cómo se perfora o derrites el hielo para pasar. Quizá no sea necesario. Si puedes aterrizar en algún lugar, ya sea material, líquido o hielo que haya provenido del océano recientemente, pudieras encontrar signos de organismos en el hielo. Y si aterriza de manera inteligente y encuentra un lugar activo, pudiera ser capaz de tomar muestras de agua oceánica realmente fresca. El riesgo en este caso, según algunos, sería contaminar la luna gélida. Si tenemos microorganismos que viajen de polizón en una nave espacial que aterriza en la superficie de Europa, y si esos microorganismos llegasen al agua líquida de Europa, quizá luego podríamos descubrir vida en Europa, que era vida que nosotros enviamos hacia allá. Pero en otros lugares en nuestro sistema solar, en otra luna distante, la contaminación terrestre no es un peligro. La vida aquí sería sencillamente muy exótica. Desde el 2004, una sonda de la NASA llamada Cassini-Huygens ha girado en órbita alrededor de Saturno y ha hecho varios vuelos alrededor de la luna más grande de Saturno, Titán. Titán es un enorme cuerpo planetario, la segunda luna más grande en el sistema solar, 50% más grande que la luna de la Tierra. Si no estuviera girando en órbita alrededor de Saturno, Titán sería un planeta por sí mismo. Pero lo más impresionante de todo es que muchos científicos creen que Titán pudiera ser ahora o en algún momento en el futuro una morada para la vida. La geología es muy parecida a la de la Tierra. Todos los procesos que existen en la Tierra, vientos, erosión, lagos, volcanismo, formación de montañas, cráteres de impacto, a todos los encontramos en Titán. Así que Titán es muy rica en términos de geología. Pero a 1.344 mil millones de kilómetros del Sol, 9 veces más lejos que la Tierra, Titán está más allá del punto de congelación. La temperatura media en su superficie es de casi menos 185 grados Celsius. Es tan frío que el agua en la superficie de Titán está congelada a un estado tan extremo que se comporta como una roca. Las rocas en esta fotografía borrosa tomadas por la sonda Huygens son de hecho agua. Es tan frío que los hidrocarburos, que son gases en la Tierra, tales como el metano y etano, están en estado líquido en la superficie de Titán. La misión espacial Cassini los reconoció. Estamos viendo mucho de lo que parece ser materiales orgánicos en la superficie. Estamos viendo grandes cuerpos de líquido, pero no es agua líquida, es metano líquido, posiblemente con algo de etano disuelto en él. Hay lagos inmensos del tamaño de grandes lagos u océanos pequeños. Los astrobiólogos están comenzando a abrigar la noción de que en esos lagos se ha podido haber desarrollado organismos. La vida puede ser muy, muy exótica. Hemos pensado en la vida en términos de agua y agua líquida, pero ¿podría haber vida en hidrocarburos líquidos? Quizás. La vida en la Tierra existe en algunos lugares muy difíciles, en donde no se esperaría encontrar vida. Y a estos organismos los llamamos extremófilos. Eso se debe a que pueden vivir bajo condiciones extremas. Por ejemplo, aquí en el lago Mono, un lago muy alcalino, pero sin embargo se ha descubierto que los extremófilos viven aquí. Otra posibilidad es que la vida se formó mucho más temprano en la historia de Titán, cuando una gran cantidad de calor de las formaciones iniciales de la Luna permanecieron. En ese entonces, las condiciones en Titán pudieron haber sido muy similares a aquellas en la Tierra primitiva. Allá hay mucha agua, mucho nitrógeno, muchas otras cosas. Así que tiene agua caliente, nitrógeno y carbono.
Pensamos que algunos de estos procesos químicos que ocurrieron en la Tierra para comenzar a generar materiales biológicos y prebiológicos que luego se incorporarían a la vida, que también pudieron haberse iniciado en Titán con el mismo tipo de químicos presentes en un ambiente cálido. Algunos piensan que es posible que si el núcleo de Titán todavía está caliente, por lo menos vida micróbica todavía estaría presente abajo muy profundo en la superficie de la Luna. Se han encontrado organismos vivos en grietas de rocas fangosas a unos 3 y 5 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. Ahora, si se adentra profundamente en Titán, y cuando digo profundamente hablo de unos 50 kilómetros o 100 kilómetros, incluso quizá un par de cientos de kilómetros, al igual que en la Tierra, a medida que se adentra, se pone más caliente. Y pareciera quizá que en Titán hay algunos materiales mezclados con agua, como el amoníaco, que puede actuar como anticongelante. Sabemos que esta agua líquida es un medio maravilloso para todo tipo de reacciones químicas, incluidas las reacciones que generan aminoácidos y otros químicos prebióticos. En el presente, sin embargo, la observación rigurosa de la superficie de Titán es limitada. La Luna está cubierta de una densa atmósfera de nitrógeno y metano. La sonda Cassini está equipada con un reproductor de imagen infrarrojo, pero las fotografías tomadas en longitud de onda visible son mucho más útiles para los analistas. De alguna forma, tiene que ir alrededor de esta atmósfera opaca que le oscurece la visión de la superficie, pero para ver lo que realmente ocurre en la superficie y de manera notable obtener una idea firme de cuál es la composición de todas estas cosas diferentes que vemos en la superficie, resulta que vamos a tener que descender allí muy de cerca para hacerlo. La sonda Huygens ha aterrizado en la Luna y ha enviado de vuelta imágenes, pero la sonda no es móvil. Cuando aterriza en un planeta, por supuesto, eso brinda muchos avances en términos de la ciencia, pero es solo un lugar. Así que, ¿cuánto sabrías de la Tierra si aterrizaras en el desierto del Sahara, por ejemplo? No verías el tipo de vida que ves aquí. Una posibilidad para explorar grandes extensiones de la superficie de Titán sería utilizar una aeronave que funcione más bien como un globo de aire caliente en la Tierra. El Laboratorio de Reacción a Propulsión de la NASA está desarrollando una aeronave globo que llevaría tanto instrumentos para captar imágenes y equipos para estudiar la atmósfera de Titán. Los ingenieros consideran un globo la plataforma más estable para dicha misión. Si un globo pierde su control electrónico durante varias horas, no es un gran problema. Puedes tener algo a bordo que lo sentirá y le dirá al globo: está bien, cierra tu válvula de ascenso, descenso y dirígete a una altitud segura y quédate allí hasta que recibas más instrucciones. Pero mientras que misiones complejas a lunas lejanas dentro de nuestro sistema solar son emocionantes y con frecuencia suministran grandes discernimientos científicos, la promesa de descubrir más que vida extraterrestre primordial es muy reducida en el mejor de los casos. La esperanza de encontrar tecnología inteligente que produzca vida pareciera mucho más grande cuando observamos más allá de nuestro sistema solar a las estrellas circundantes. Mientras que quizá nunca encontremos tal vida, para la mayoría de los científicos que estudian el universo, la noción de que existe en algún lugar tiene sentido totalmente. La vida tiende a evolucionar para volverse más exitosa. Y una de las cosas que hacen que los organismos sean exitosos pareciera en la Tierra es volverse inteligentes. Así que a mí me parece muy posible que haya criaturas que tienen algún tipo de inteligencia en otros planetas. Si una de esas comenzó hace 1.000 millones de años antes de que comenzara nuestro sistema solar y le tomó 1.000 millones de años a esa llegar a ese punto, bueno, están en el momento preciso en este instante. En las instalaciones de radiotelescopio en todo el mundo, nosotros los terrestres los estamos escuchando. ¡Yupi! ¡Bienvenidos, niños y niñas! Hemos estado enviando señales al vacío durante décadas. Cada una de las transmisiones en este planeta, cada onda de radio FM, cada transmisión de televisión, sale al infinito para toda la eternidad.
¿Alguien allá afuera podría estar escuchando? ¿Y cuánto tiempo le tomaría a nuestras señales de radio cubrir la distancia? Consideremos de nuevo la analogía en donde nuestro Sol es una canica en una acera en el centro de Manhattan. Alpha Centauri, la otra estrella más cercana, es una canica en la acera de Washington, D.C. Y una estrella más distante es una canica en Río de Janeiro. Un cohete lanzado desde la Tierra a la canica en Manhattan le tomaría 75.000 años en alcanzar Alpha Centauri, la canica en D.C. Al mismo cohete le tomaría 2 millones de años alcanzar la canica en Río, una estrella a 100 años luz de distancia. Afortunadamente, las señales de radio son mucho más rápidas que los cohetes, viajan a la velocidad de la luz. Así que, en lugar de tomar 75.000 años, una señal que viaje desde la canica de Manhattan hasta la canica de D.C. le tomaría solo 4 años y medio. Una señal que viaje desde la canica en Manhattan hasta la canica en Río le tomaría 100 años hacer esa travesía. Algunas de nuestras primeras transmisiones ahora podrían estarse acercando. Pero, ¿qué tal lo contrario? ¿Podrían civilizaciones alienígenas inteligentes estar enviando sonidos agudos hacia la Tierra para ver si hay alguien en casa? Los científicos en la Tierra están escuchando, usando tecnología desarrollada originalmente para estudiar fenómenos cósmicos distantes, como las estrellas que explotan. Muchos fenómenos producen ondas de radio. Al estudiar las ondas de radio también puede aprender algo. Sabe sobre lo que ocurre afuera y cómo funciona. Así que al usar antenas de radio para estudiar el universo, eso es una idea que retrocede a antes de la Segunda Guerra Mundial. Las enormes antenas de radio usadas hoy en día, llamadas radiotelescopios, son tan avanzadas y tan increíblemente sensibles que fácilmente pueden detectar la energía de una mosca saltando. Son reflectores inmensos, ¿no? Así que las ondas de radio que bajan y caen al suelo a todo nuestro alrededor, en toda la Tierra, algunas de ellas caerán en estas antenas. Así que saltan de ese gran espejo, luego se centran en un amplificador muy sensible, luego las señales son enviadas vía cable de nuevo al centro de control, en donde tienen receptores sensibles para analizar la energía de la radio que está entrando. El Dr. Seth Shostak es un astrónomo de mucha antigüedad en el Instituto SETI en Mountain View, California. SETI, por sus siglas en inglés, es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La organización SETI también usa radiotelescopios, pero no para estudiar fenómenos cósmicos naturales. La misma tecnología puede usarse para buscar señales que son hechas no por la naturaleza, sino por, quizá extraterrestres. ¿Cómo pudiera saber uno la diferencia? El tipo de señal que estamos buscando es lo que se llama una señal de banda estrecha, es decir, es solo una señal que está en un lugar en el dial de la radio. Está en una frecuencia, esa es la indicación que la señal hace al transmisor y no está hecha por la naturaleza. Por supuesto, las computadoras sí escuchan, no los científicos. Tenemos estos receptores especializados que escuchan todo. Las computadoras monitorean a los receptores. Así que típicamente tenemos receptores que monitorean, digamos, 100 millones de canales a la vez. Si las computadoras ven una señal que pareciera ser extraterrestre, contrario a un radar en el aeropuerto local o un satélite de telecomunicaciones o algo así, entonces la computadora seguirá esa señal y si comienza a ver cómo este pudiera ser uno grande, entonces nos llama y atrae nuestra atención. No tenemos que sentarnos y estar aburridos todo el tiempo. Hasta la fecha no ha sido detectada dicha señal. Pero el Instituto SETI avanza con fe. Y con toda razón, en la mente de muchos astrónomos prominentes. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Así que no podemos decir, SETI no ha encontrado nada hasta ahora, así que es obvio que no hay otras civilizaciones inteligentes allá. No podemos decirlo. Y yo apoyo su búsqueda continua. Hay cientos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia y cientos de miles de millones de galaxias en el universo. Solo por el mero peso de los números me sorprendería que no hubiera vida inteligente en algún otro lugar en el universo.
Con tantas posibilidades, ¿cómo los astrónomos de SETI determinan exactamente en dónde centrar sus telescopios y sus esfuerzos? Uno quiere recoger sistemas de estrellas que tienen una buena oportunidad de quizá tener un planeta o algo parecido a esto. Así que hay una mayor oportunidad de que haya vida inteligente, pero nosotros realmente no sabemos mucho sobre qué tipo de planetas tienen estas estrellas. Así que solo tenemos largas listas, literalmente millones de estrellas relativamente cerca, nuestro jardín cósmico y trabajar nuestro camino a través de ellas. ¿Y qué pasaría si un día un radiotelescopio de SETI recogiera una señal que pareciera que puede ser una transmisión alienígena? Una cosa que sin duda haría si recogiera una señal, es decir, no voy a creerlo hasta que alguien más pueda verlo también, porque podría haber bichos en el programa o en los instrumentos que podrían engañarte. Así que lo que deberías hacer es, en el punto que crees, esto parece real, podrías llamar a alguien en otro observatorio de radio, en donde también tienen antenas como estas, y decirles, miren esa parte del cielo, en este rango de frecuencias radiales, esta parte del dial y vean si encuentran algo. Si esto fuera confirmado en 2 o quizá 3 observatorios, creo que en ese punto uno pudiera ir con seguridad y tener una conferencia de prensa. Pero ¿qué pasaría si el primer contacto con extraterrestres no fuera a través de señales de radio? ¿Qué pasaría si el extraterrestre llega en una forma que no reconocemos? La primera delegación alienígena podría alcanzar la Tierra bajo la forma de máquinas, tan pequeñitas que los seres humanos pueden no detectarlos a simple vista. Camine hacia adelante. Habla español. Hablamos todos los idiomas. Desde 1950, al menos las películas de ciencia ficción han descrito consistentemente a los potenciales seres alienígenas parecidos a los humanos. Esclavos. Una forma particular de extraterrestres ha sido popularizada ampliamente en décadas recientes. Los entusiastas de ovnis creen que los militares de Estados Unidos recuperaron cuerpos de aeronaves alienígenas que se estrellaron en los años 50. Estos supuestos extraterrestres son esencialmente humanos miniaturas, frágiles, con cabezas de tamaño enorme. Pequeños sujetos grises, normalmente tienen grandes ojos. No sonríen mucho, pero siempre son como cosas suaves, blandas, orgánicas. Quizá no tengan ADN, pero son biología, tienen vida. Es una forma anatómica fácil de entender y aceptar para los seres humanos. ¿Así deberían ser los extraterrestres? Quizá, es una buena suposición. Así es que somos nosotros, pero por otra parte creo que dentro de 100 años pudiéramos inventar máquinas pensantes, y si pudiéramos hacerlo, si alguna vez lo hacemos, los extraterrestres pudieron haberlo hecho hace mucho tiempo. Tenga presente que el universo es mucho más antiguo que la Tierra, así que tuvieron suficiente tiempo. Hola, Gizmo. ¿No quieres hablar conmigo? Mientras que la noción de máquinas pensantes pudiera ser forzada, algunos futuristas piensan que tales máquinas están al doblar de la esquina. Estamos reduciendo el tamaño de los transistores en un circuito integrado. Así que cada 2 años podemos poner el doble en un chip. Corren mucho más rápido porque son más pequeños. Esto ha sido verdad durante décadas. Hoy puedo llevar en mi bolsillo computadoras 1000 veces más poderosas que las computadoras que los estudiantes y profesores compartimos cuando llegué al MIT en los años 60. Ray Kurzweil está convencido que la potencia y velocidad de las computadoras dentro de poco sobrepasará las del cerebro humano. Si toman los estimados más conservadores de la cantidad de computación requerida para simular todo el cerebro humano, que son 10 de 16avo cálculos por segundo, hay otras estimaciones que son más bajas que esas. Tome las estimaciones más altas conservadoras. Eso lo tendremos por $1000 para el 2020. Lo tendremos por $1 para 2030. Lo tendremos en una supercomputadora, de hecho, dentro de pocos años. Kurzweil predice que en el futuro cercano, computadoras muy pequeñas serán integradas en el cuerpo humano para reforzar algunas de sus debilidades. Ya hemos comenzado. Hay gente por allí que ya tienen computadoras en sus cerebros que reemplazaron una porción de su cerebro, como los pacientes de Parkinson. Y ya estos dispositivos pueden bajar nuevos programas a la computadora en tu cerebro, afuera del paciente. Esto es hoy.
Esto no se detiene aquí. Mientras que la tecnología avance, máquinas microscópicas impulsadas por computadoras llamadas nanobots serán capaces de realizar una gran variedad de tareas de mantenimiento dentro del cuerpo humano. En definitiva, vamos a ser capaces de enviar estos dispositivos a través del torrente sanguíneo, y tenemos miles de millones de estos computadores del tamaño de células de sangre y pequeños robots dentro de nuestro torrente sanguíneo. Nos mantienen saludables y están interactuando con sus neuronas biológicas. Para el 2030, el hombre será parte biológico y parte no biológico. Pero quizá la predicción más radical de Kurzweil es que las computadoras en definitiva le permitirán a los seres humanos trascender su biología, cambiar todo su cuerpo. Las computadoras examinarán las funciones neurológicas del cerebro de una persona y cargará el conocimiento individual, la experiencia y personalidad a un dispositivo de almacenamiento. Tiene que entrar en mi cerebro en tiempo real, quizá con nanobots, escáneres del tamaño de una célula sanguínea dentro del torrente sanguíneo, y enviar millones de ellos a mi cerebro a través de los capilares. Ellos harán un escaneo de todas las neuronas diferentes y reunirán todos los detalles sobre mí, todos los neurotransmisores y concentraciones de iones y las conexiones interneurales y cada detalle que me conforma a mí. Creo que eso será factible. Esto llevará más tiempo. Quizá esté a unos 40 años o más. Pero llegaremos a un punto en donde puede captar todos los detalles sobre una persona y luego recrear esa personalidad. Sin duda, las implicaciones son asombrosas. La principal entre ellas es la posibilidad de la inmortalidad. Puedes tener un respaldo de tus archivos. Si el equipo muere, no es el final de tus archivos, solo los copias en otra máquina. Toda la personalidad de tu máquina puede ser preservada, puedes hacer otra copia de ella. Y las propias máquinas serán lo suficientemente inteligentes para autorreplicarse y mejorar de manera constante su diseño. Vemos la autorreplicación en las computadoras, por ejemplo, los virus en programas. Eso es una entidad, no es física, es solo una pieza del programa, pero de hecho es capaz de copiarse a sí mismo. Así que alguien puede introducir un virus en un programa y copiarse a sí mismo y luego pasar a Internet. Y muy pronto puede estar en 1.000 millones de computadoras. Eso es autorreplicación. Y por supuesto, las máquinas inteligentes, que son tanto inmortales como menos vulnerables a la radiación y otros peligros del espacio, podría posiblemente sobrevivir viajes interestelares de largo plazo. Es un argumento que lleva a Ray Kurzweil y a otros futuristas a creer que nuestro primer encuentro con alienígenas será más con máquinas inteligentes que con criaturas biológicas. Cualquier civilización dice lo suficiente para hacer el viaje hasta acá. No van a enviar grandes criaturas blandas, enviarán pequeños nanobots y sistemas no biológicos. Eso es lo que vamos a hacer. Inteligentes o no, biológicos o no, el descubrimiento de cualquier forma de vida extraterrestre sería la revelación científica más profunda en la historia de la civilización humana. Algunos incluso discutirán que podría tener una influencia sumamente positiva en la interacción humana. Creo que esto realmente cambiaría nuestra perspectiva como personas. Quiero decir, sin nada más, solo nos daría la perspectiva de que somos una especie en un mundo, en un universo en el que somos únicos por lo que somos. Si esto no nos brinda poder para superar algunas de nuestras diferencias tontas, no sé qué lo hará. Creo que en definitiva sería una de las mejores cosas que nos podría pasar. Existe la posibilidad de que el contacto con una civilización alienígena no causara pánico en las calles, como algunos pudieran predecir. En el momento apropiado se lanzará la invasión desde nuestra plataforma. Me iré de aquí. Quédese donde está. Creo que los humanos están listos para encontrarse con extraterrestres, mucho más de lo que dan crédito. Creo que somos mucho más flexibles y mucho más abiertos a estas cosas, y la idea de que nos consumiría el pánico y que la sociedad colapsaría, creo que no nos hace mérito. Pero, ¿qué pasaría si nunca encontráramos la respuesta? Si nunca escucháramos ninguna señal de alienígenas, nunca conoceríamos ninguna especie inteligente fuera de la nuestra. El silencio en sí mismo sería igualmente una respuesta profunda.
universo nos dice que la vida es única y que la vida inteligente es valiosa. Debe ser protegida y atesorada a cualquier costo. ¿En verdad estamos solos? Quizá sea la pregunta más grande que podemos hacernos sobre el universo.